Bien, pues buen día amigos de AFEM. Hoy nos encontramos con la psicóloga Rocío Magallón. Y bueno, primero compartirles que es mi cuñada, así que la quiero y me encanta mirarla. Está colaborando con nosotros en este proyecto de compartir un poco sobre qué hacer en estos momentos de crisis. Sabemos que no todo es el paciente crítico, la intubación. Hicimos por ahí, Rocío, algunos en vivos de cómo manejar la vía aérea, de cómo manejar el ventilador, incluso de las embarazadas con COVID. Pero hoy queremos platicar de un tema que es muy importante y que realmente está teniendo un momento de crisis también. Los adultos mayores que de por sí son un grupo que tú sabes son marginados, que no son reconocidos como una población vulnerable y que hoy de pronto se hicieron famosos, ¿no? O sea, las noticias, todo, dicen, hay que cuidarlos a ellos, son ellos, y no, pues la realidad es que había que cuidarlos siempre, solamente que ahora se hizo un poco más consciente. Y bueno, la cuarentena que todavía tenemos instalada, que seguimos estando en casa, eso también ha afectado a estos adultos a veces no entienden qué está pasando, que como nuestros niños no entienden y están en crisis, pues el adulto mayor también lo puede estar pasando mal. Les platico un poquitito de Rocío. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hizo la maestría en la Universidad de Salamanca sobre gerontología y el doctorado en desarrollo adulto y envejecimiento también en Salamanca. Ella es profesora de nuestro diplomado de cuidadores para pacientes dependientes y con demencia. Y bueno, nos acompaña afortunadamente, aunque ella también labora como psicogerontóloga en la Fundación Engracia Juárez en Puebla, nos dio un tiempecillo y dijo, voy a hablar con ustedes y vamos a platicar un poquito de este tema, que la gente tenga como algunas estrategias, Rocío, que puedan decir, eh, ¿y yo qué hago si tengo a mi abuelito en casa? O si está en un asilo y de pronto ya no sabemos si podemos ir o no podemos ir. Algunos asilos se manejaron con puertas cerradas, pero al final del día, como familia, ¿cómo podríamos acompañar a este adulto mayor que definitivamente no la está pasando bien? ¿No? Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Los dejo. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de cuidados para los adultos mayores durante la cuarentena, sobre todo cuidados gerontológicos y todo el aspecto también psicogerontológico que esto implica. Como ya lo decía la doctora Norma, este espacio tiene como objetivo principal el brindar algunas recomendaciones gerontológicas para tener en cuenta en los cuidados que brindamos a nuestros adultos mayores durante esta cuarentena en el COVID-19. Y por supuesto que viene un cambio radical, como nos ha tocado a todos en el mundo, pero en especial el adulto mayor empezó a tener una situación muy importante por el número de casos y de personas que fallecieron y que están falleciendo en países como Europa, lugares donde la población adulta mayor es la mayoría, y entonces se dan cuenta que este virus, junto con las enfermedades crónicas que tienen los adultos mayores, enfermedades previas, cardiovasculares, enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer, pues complican mucho más el cuadro y es mucho más difícil el salir adelante. Sin embargo, también estamos viendo casos maravillosos de personas de 95 años, 98 años que salen del hospital bien y entonces tenemos una esperanza. Eso es algo muy, muy importante. De lo que más vamos a trabajar el día de hoy es precisamente en esta situación del impacto físico y psicológico que tiene en el adulto mayor y en el cuidador de este adulto mayor el confinamiento. Por un lado tenemos los adultos mayores independientes, que son personas que todavía pueden realizar actividades, entender muy bien la situación que está pasando, saber sus cuidados, ¿no? Al recibir cosas del súper, lavar todo perfectamente, ellos mismos utilizar cubrebocas, todas las precauciones que estamos llevando en casa todos. Y son personas que entienden la situación y que están escuchando en todo momento estas informaciones,
que pueden manejar, por ejemplo, una tablet, un teléfono, una computadora, tener una comunicación por WhatsApp con los hijos, estar como al pendiente. Nos ha pasado ahora que los nietos los ha sorprendido muchísimo porque, por ejemplo, mi hija de 6 años, pues aprendió, yo no sé cómo, porque yo no lo sé hacer, a tener una conversación de WhatsApp con 4 personas al mismo tiempo. Entonces de repente tiene a la tía, a los primos, a la abuela y al abuelo en el teléfono y se está comunicando con los 4. Bueno, este uso de las nuevas tecnologías nos permiten este intercambio maravilloso. Pero ahora vamos a hablar un poquito del lado rudo y difícil, que son los adultos mayores que tienen algún tipo de dependencia, ya sea física o cognitiva, y que requieren de cuidado 12 o 24 horas al día, que tienen un cuidador que normalmente puede ser un cuidador que se le pagaba, que la familia hacía un esfuerzo y pagaban a este cuidador para que lo cuidara mientras los demás salían a trabajar. Y lo que ha pasado en estos servicios es que las familias dijeron, pues primero no lo puedo pagar, segundo yo voy a estar en casa con él, entonces yo me convierto ahora en el cuidador, o los casos de cuidadores primarios que ya se dedican al cuidado, pero que antes tenían la oportunidad de que este adulto mayor asistiera a un centro de día, tuviera actividades, fueran a la clase de fisioterapia, regresaran, fueran a la farmacia juntos, pero había estas salidas que ahora no. Entonces, viene un impacto realmente muy importante en varios aspectos. Se ha visto en diferentes investigaciones que esta cuarentena puede hacer todavía mayor el sentimiento de soledad, el sentimiento de incertidumbre, de desesperanza y de tristeza. Hemos insistido mucho los psicólogos en que si vamos a hablar de contagio, hablemos también de ese contagio positivo, de hablar de esperanza, de decir buenas palabras, de reconocer buenas noticias, de buscar cosas amorosas, lindas, recuerdos maravillosos, porque esto nos va a ayudar a contrarrestar de alguna manera todas las noticias que estamos escuchando en todo momento. En estos días he contestado 3 o 4 cuestionarios que están haciendo investigadores a nivel internacional o del CONACYT, en donde nos están preguntando constantemente sobre estos efectos. Si cuando escuchamos las noticias tenemos las manos con sudor, si estamos llevando como el control exagerado del número de casos, si ya chequé si en mi colonia hay infección o no, porque todo esto lo que está generando es un contagio mayor también de ansiedad, de incertidumbre, de sentimientos de soledad, de angustia, cuando la realidad es que sí existe esto, pero también existe toda una serie de medidas preventivas de cuidados y de crecimiento personal que se puede aprovechar el espacio. Una cosa importante que se observa con los adultos mayores es que son vulnerables también por la cantidad de pérdidas que han tenido o que están teniendo en este momento. Hay pérdidas de familiares, hay pérdidas de amigos, de gente cercana, de vecinos, hay deficiencias sensoriales, hay un sentimiento de soledad y de nostalgia por lo que se ha vivido antes y lo que se está viviendo ahora. Hay un menor acceso a la información y a la tecnología, no a la información que recibimos por la televisión de bombardeo trágico todo el día, sino la información amable, cordial, cariñosa, amorosa. Y hay una presencia de enfermedades crónicas que sabemos que en nuestro país también a los jóvenes con diabetes, los jóvenes con hipertensión arterial, pues son una población realmente vulnerable para el número de decesos de esta problemática, ¿no? Y una cosa muy importante es el deterioro cognitivo que se presenta en los adultos mayores, no de manera natural, cuando se presenta una enfermedad, un trastorno neurocognitivo, y esto hace que no sea la misma comprensión que se tiene para entender las cosas. Los tiempos cambian, la realidad es otra, no puedo entender por qué una persona deja de estar, por qué no puedo salir, por qué no puedo participar en las cosas, por qué no puedo hacer diferentes actividades que antes yo realizaba. Hay un artículo muy reciente publicado el 26 de febrero del 2020 en la revista médica de Lancet, donde se empiezan ya a revisar literatura sobre los efectos de la cuarentena.
Entonces han llegado a conclusiones donde el autoaislamiento puede tener un notable impacto psicológico porque hay una sensación constante de pérdida de libertad, una sensación constante de incertidumbre, de todo lo que puede llegar a ocurrir, de casos de nuestros seres queridos donde empezamos a escuchar que por lo menos ya conocemos a 2 o 3 personas cercanas que o están infectadas o que ya perdieron algún familiar por esta infección o que ya hay una complicación, y entonces empezamos a fijarnos solamente en esta cuestión tan dolorosa como son las pérdidas. Aunado a esto está también como un factor importante estresor la duración. No tenemos una duración clara de cuánto va a durar esto. No sabemos si en verdad termina el 1 de junio, sabemos que no. Sabemos también que se está en muchos países regresando a un confinamiento porque ya empieza otra vez el contagio. Se sabe también que toda esta situación va siendo gradual, que tenemos que regresar de una manera distinta. El miedo a la infección, y una cosa muy importante con los adultos mayores es el miedo que se tiene a las necesidades, al no tener y poder cubrir las necesidades básicas. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Primero es que tenemos que centrarnos en cómo vamos a minimizar los efectos del confinamiento. No es lo mismo tener un confinamiento en un espacio donde tenemos un pequeño jardín, donde tenemos algunas plantas, donde tenemos un ambiente cálido, bonito, con un campo, a estar en un confinamiento en un departamento, en un 10º piso, con escaleras, con dificultades para poder bajar y al no poder salir en un espacio de 50 metros cuadrados. Esto realmente va teniendo consecuencias muy importantes en la movilidad, en la paciencia que se tiene, en la tolerancia, en la convivencia, en todo lo que nosotros podemos hacer. Por otro lado, las personas con demencia, algo que les ayuda a mantenerse con una claridad importante y con una angustia baja es el tener una serie de rutinas que se siguen en el día a día. Entonces, tratemos de seguir las rutinas lo más que se pueda, aunque esa rutina incluía, por ejemplo, salir a caminar 1 hora, bueno, pues eso no se va a poder realizar en este momento. Y si se puede realizar con todas las precauciones que se tienen que llevar a cabo. Y al regresar, dejar los zapatos afuera que se usaron, limpiar después perfectamente la suela de esos zapatos con agua y con cloro. Pero tenemos que tener actividades para la persona. El que no tenga actividades va a generar y va a detonar mayor angustia y mayor ansiedad, sobre todo en este tipo de mayores. ¿Qué es lo que resulta tan difícil para estas personas mayores y para sus cuidadores? Bueno, primero la alteración de rutinas. Hay un mucho menor contacto con familiares, por lo menos si este cuidado era un cuidado que nos podíamos, y que debería de ser así, compartir entre diferentes miembros de la familia, pues ahora resulta que no, que solamente una persona es quien se queda a cargo, los demás tratan de ir lo menos que se pueda por una cuestión de salud y solamente una persona se queda con el mayor contacto con una persona que está empezando a sufrir ansiedad, angustia y depresión por lo que está ocurriendo. También hay una falta de información sobre las medidas y sobre las recomendaciones que tenemos que tener, y esto todavía exacerba mayor la ansiedad que se presenta. En general, los pacientes con demencia tienen además algunas enfermedades crónicas que pueden ser un detonante para que sea mayor la posibilidad de contagio o de infección, por lo cual tenemos que tener cuidados muy importantes como los que estamos siguiendo. Pero también el adulto mayor con demencia se vuelve mucho más sensible a lo que su cuidador está viviendo. Como ellos no pueden interpretar la realidad como antes lo hacían, mucho de lo que ellos interpretan de la realidad tiene que ver con lo que están viviendo con el cuidador primario, que es como su espejo.
Si tenemos un cuidador primario que todo el tiempo está alarmado, que todo el tiempo está diciendo no vamos a sobrevivir, esto está terrible, mira el número de muertos, que tiene las noticias puestas todo momento de lo que está ocurriendo, de qué está pasando, de cuántos muertos van en Italia, los videos que han pasado, que son videos realmente terribles, entiendo que son para hacer conciencia de lo que estamos viviendo, pero donde estamos viendo una persona en una fase de agonía para que entendamos no salir. Todas esas situaciones, todo ese estrés, no lo sabe interpretar el adulto mayor con demencia, pero sí lo vive con la misma ansiedad y con el mismo estrés, sin poder entender la realidad y poder saber qué hacer. Entonces, captan perfectamente los cambios emocionales que hay de sus cuidadores y de sus familiares cercanos. El papel de los cuidadores ahora se convirtió en un papel fundamental. Si ya lo era antes, ahora lo es mucho más. Entonces, primero, si yo soy una persona que está encargada físicamente del cuidado de ese adulto mayor y soy un cuidador que tiene acceso a la tecnología, tengo que tener con los demás familiares una serie de horarios en el cual pueda yo tener también un espacio propio y ese nieto o nieta o hermana o hijo pueden ayudarme a platicar con ese adulto mayor, a compartir una película con ellos en línea, a platicar algunas cosas, a escuchar música, algo que a mí me permita por lo menos 15 o 20 minutos de descanso durante 2 o 3 veces al día. 2, ¿cómo puedo hacer que el ambiente donde estamos viviendo sea un ambiente de mayor seguridad y confort? Primero, tratemos de quitar los obstáculos, que sea un espacio donde el adulto mayor esté, así sean 50 metros cuadrados, lo más libre que se pueda para caminar, porque el caminar va a hacer que disminuya la ansiedad. Poner música que sea agradable para la persona, música que tenga buenos recuerdos. Tenemos la maravillosa posibilidad, por ejemplo, de YouTube, de buscar alguna película de su época donde todavía reconoce a algunos actores. Aunque ya la haya visto 3 o 4 veces, es algo como que nos ayuda a centrarlo en una época en especial donde él va a sentir calma y va a sentir tranquilidad. Podemos, por ejemplo, si le gustaban los tríos, ponerle videos de Los Panchos, ponerle videos de música de José José que le gusta, lo que le guste. Eso nos va a ayudar muchísimo en estos momentos. Realizar alguna actividad manual. Pedirle al adulto mayor que participe, por ejemplo, en separar el frijol que vamos a cocinar, en ayudar a poner la mesa, en preparar algunos alimentos, en dictarme alguna receta que podemos hacer, en buscar alguna receta, si se trata de alguna mujer que le gustaba cocinar, buscar alguna receta en YouTube que se nos antojó en ese momento con lo que tenemos en la alacena y lo que podemos hacer. Es muy importante el mantenerse activo físicamente y el mantenerse también activo cognitivamente. Es algo que tenemos que estar procurando. Por ejemplo, conseguir algún rompecabezas, no con figuras de niños, sino un poco más para adultos, pero de pocas piezas, depende del nivel de deterioro que se tenga, 50, 60, 100 piezas, y poder ir armando ese rompecabezas mientras escuchamos música agradable. Tratemos de imponer nuevas rutinas. Si esta persona participaba en un centro de día, pues tal vez la colación era desayunaba a las 9 de la mañana, la colación era a las 11, 12, tratemos de dar una colación o una botana a esa hora, estar hidratando constantemente al adulto mayor, estar platicando en todo momento. Les puse una imagen de una persona haciendo una rutina de ejercicios en una silla. Hay rutinas que ustedes pueden encontrar. En la fundación donde yo trabajo tenemos la opción de que convertimos la fundación en un espacio totalmente en línea. También trabajamos con personas con deterioro cognitivo, con trastorno neurocognitivo. Y entonces tenemos ahí una serie de actividades a un costo realmente simbólico, donde el cuidador puede entrar con el adulto mayor y tener una serie de actividades como talleres de reflexión y vida, lecturas, ejercicios así en una silla,
clases de zumba, clases de yoga, actividades que pueden realizar dentro del confinamiento. Es muy importante que estas limitaciones que nos impone el no poder salir a la calle, que podamos nosotros suplir las actividades también teniendo un poco de fuerza, utilizando, si no tenemos pesas, utilizando, por ejemplo, medios litros de agua o 1 kilo o medio kilo de leguminosas para poder realizar algunos ejercicios de fuerza, porque es importante que no se pierda la masa muscular. La OMS además está implementando algunos consejos donde nos pide que reforcemos la red de apoyo práctico y emocional. Y esta red de apoyo quiere decir el intercambio de videoconferencias, el uso de plataformas como Skype, el uso de plataformas ahora como Zoom, plataformas que nos permiten tener este intercambio como estamos en este momento nosotros hablando, viéndome. Yo no los puedo ver a ustedes, pero ustedes sí pueden ver la presentación, me pueden escuchar. Y esto hace que haya un intercambio distinto en la forma en la que nos comunicábamos. Son formas nuevas que podemos enseñarle al adulto mayor. No pensemos que por tener un trastorno neurocognitivo no lo va a entender. Va a ser de mayor calidad la comunicación que tenemos en este momento y el intercambio, quizá con nietos que están hasta fuera de la ciudad y que no los podía ver y ahora los puede ver de una manera distinta. También nos hablan en The Lancet, en esta investigación que se llama Dementia Care During COVID-19, en las cuales nos dicen que es mucho mayor el impacto que puede tener este confinamiento en las personas con demencia que las personas que no lo tienen. Aquí vemos un ejemplo de actividades que les ponían a hacer en el centro de día, que son actividades que podemos hacer ahora nosotros, y juegos muy sencillos que jugaba esta persona, como puede ser serpientes y escaleras, como puede ser memorama. El memorama puede ser incluso depende del nivel de deterioro, pero puede ser con las cartas hacia arriba para poder buscar pares, para poder encontrar cosas de colores, el ordenar la ropa, el cerrar y abrir botones, el guardar la ropa, el ordenar las cosas del closet. Todas esas son actividades que por muy sencillas que parezcan, en realidad siguen trabajando las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. Y nos permiten trabajar psicomotricidad fina y psicomotricidad gruesa al mismo tiempo. La psicóloga Elisa Eppel nos dice también que este periodo de confinamiento puede verse como una oportunidad para empezar a ser mucho más amable con nosotros mismos, con los que nos rodean y para poder fortalecer los lazos personales de una manera muy distinta. La ansiedad que se presenta en estos casos es una ansiedad que si es compartida va a ayudar a disminuir muchísimo de una manera muy importante como un apoyo emocional. Es importantísimo que los cuidadores tengan un espacio donde poder hablar. Hay espacios, por ejemplo, en la fundación donde yo estoy, en otras fundaciones se abrieron espacios donde los cuidadores pueden tener llamadas telefónicas, pueden tener orientación muy precisa de acuerdo a esta situación y a su familiar que están cuidando. Es importante que estén en constante comunicación con sus médicos. Muchos de estos adultos mayores tienen medicamentos muy especiales para manejos de trastornos de conducta. Algunas manifestaciones como utilizan medicamentos para antipsicóticos para algunas de las problemáticas que se presentan. Entonces, esta comunicación constante con sus médicos nos va a ayudar a ir disminuyendo en algunos momentos las dosis que se necesitan de ciertos medicamentos o aumentarlas si fuera necesario. Es lo que menos queremos, que se aumente la dosis, y la única manera de poder realizarlo es en la medida que tenga mayores actividades el adulto mayor, en la forma en la que esté más ocupado, es en la medida en que vamos a poder disminuir esta ansiedad. Los efectos psicológicos de la cuarentena para todos, de estos cambios, van a ser largos, no es un cambio rápido, no es que al día siguiente que termine el confinamiento salgamos todos a hacer nuestras actividades como si nada.
Y entonces es muy importante que desde el confinamiento vayamos minimizando el impacto de esta población. Eh, el impacto lo podemos minimizar con actividades dentro de casa, con rutinas, con una alimentación adecuada, con una hidratación adecuada. Sabemos también que tenemos que regresar a su historia de vida, qué era lo que se dedicaba a hacer, qué le gustaba hacer. Tal vez fue contador y le gusta todavía hacer cuentas, le podemos pedir que nos ayude a hacer ciertos números, que nos ayude a acomodar algunos papeles dentro de casa, que separe lo que sirve y lo que no sirve, que vea álbumes de fotografías de antes, que trate de decirnos qué era lo que estaba pasando en esa situación, que busquemos algunas de las imágenes donde estaba con sus compañeros de trabajo. Cada uno de nosotros como cuidadores primarios sabemos qué es lo que podemos aportar de acuerdo a la experiencia que tiene esta persona. También se han creado en grupos de Facebook, por ejemplo, intercambios de cuidadores con cuidadores, donde están intercambiando información, donde están diciendo, oye, ¿sabes qué? Me funcionó muchísimo que lo puse a amarrar pañuelos o amarré varios pañuelos y le pedí que los fueras quitando y los separara por colores. Cosas que de alguna manera no teníamos pensado porque no hay una ruta ni teníamos un procedimiento de qué vamos a hacer en este caso, cuando resulta que ya podíamos salir y ahora 40 días, 60 días no podemos salir y aquí estamos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos implementar? No se trata de tener dinero, no se trata de comprar cosas extras, se trata de utilizar lo que tenemos. Entonces busquen videos de YouTube en el cual podemos hacer ejercicio en la silla, con música, sentados, actividades muy sencillas y en la medida de nuestras posibilidades y con las seguridades adecuadas, ese cuidador primario tiene que tener, cuando es posible, un espacio de tranquilidad y de cambio de lugar. Entonces, el hecho de que pueda venir alguien externo de repente o alguien de la misma familia, intercambiarle el cuidado a esa persona para que esa persona pueda ir a hacer las compras de súper que necesita mínimo y ese tiempo que fue al súper, descansar un rato de esa rutina, nos va a ayudar muchísimo porque realmente es pesado las actividades que tiene un cuidador con alguien así. Vamos a dar una serie de recomendaciones finales que dio el Colegio Oficial de Psicología de Madrid ante esta pandemia que inició primero allá con este tipo de adultos mayores y han sido de gran utilidad. Entonces, número 1, acuérdate que la información que reciben estos adultos mayores es muy distinta, la forma en la que la procesan a la forma en la que la puede procesar alguien que no tiene un trastorno neurocognitivo. Es importante e imprescindible comprender la situación actual, la importancia de extremar las precauciones y transmitir esta información a las personas cuidadas. ¿Y cómo se las vamos a transmitir? Se recomienda que se transmita con un mensaje muy simple, muy claro, poco alarmista y consistente. Por ejemplo, seguimos estas recomendaciones para luchar contra un virus que se transmite muy fácilmente. Todos tenemos que quedarnos en casa para evitar el contagio. Son personas que preguntan y preguntan y preguntan 20 veces lo mismo y tenemos que contestar 20 veces lo mismo para no confundirlos. Si nosotros empezamos a explicarles, es que entonces el virus entra y entonces te mueres, vamos a provocar y despertar una serie de situaciones y de ansiedad que después va a ser difícil de controlar. Si aunado a esto estamos oyendo todo el tiempo las noticias de cómo se mueren las personas y qué está pasando, y lo poco que logra entender lo va a entender a su manera, la situación se puede volver muy caótica. Entonces, la información tiene que ser clara, precisa, sin ser alarmista, pero muy clara. Acuérdense que con este tipo de personas, a veces lo que ayuda son los procesos, dividirlos pasos por pasos. Entonces, decirle, vamos a lavarnos las manos, acabamos de llegar de caminar, vamos a lavarnos las manos, toma el jabón, abre la llave, vamos a tallarnos las manos ahora de esta manera, para que dure más tiempo, ¿no? De acuerdo a todas las recomendaciones que estamos siguiendo de salud.
Ahora vamos, y paso por paso, ir haciendo las cosas para que la persona le ayude. Debemos de extremar las precauciones de quienes cuidan a la población de riesgo, intentar restringir al máximo las salidas, tratar de tener el cubrebocas. Si venimos de fuera, bueno, en fuera usarlo, y si venimos de fuera, utilizar una mascarilla, todo lo necesario para no contagiar al adulto mayor, que por su situación de salud es mucho más frágil que los demás. Es importante que en ocasiones, si necesitamos ayuda, la pidamos a vecinos, familiares o amigos. No es signo de debilidad el pedir ayuda. En verdad, es una situación de confinamiento todavía más difícil para quien cuida a un adulto mayor en estas circunstancias. Hay que evitar situaciones que impidan guardar la distancia de seguridad, como las aglomeraciones en farmacias o supermercados, utilizar guantes desechables, lavar las manos con mucha frecuencia, especialmente cuando venimos y vemos a la persona que estamos cuidando. Y aunque en ocasiones nos puede costar el pedir ayuda, tenemos que hacerlo. Les repito, hay muchas maneras ahorita ya en línea de poder pedir ayuda, de poder tener un espacio donde platicar con adultos mayores, donde poder platicar con profesionales que nos orienten sobre qué hacer en estas circunstancias. Evitar la sobreinformación. Actualmente también hay información que no es real, información que nos provoca muchísima sensación de angustia. Entonces, si nosotros llegara a ver información falsa y alarmista que le llega a la persona que estamos cuidando, es importante desmentirla en ese momento mediante un mensaje claro, adaptado a la realidad y comprensivo. Eso no es verdad. Perdón, nosotros estamos haciendo lo que tu médico nos dijo que teníamos que hacer. Él confía en ese médico, es su persona de referencia y de confianza. Y esta parte es lo que nosotros tenemos que entender y es lo que tenemos que hacer. Así lo vamos a hacer. Es importante no minimizar la angustia que tenga la persona o que haya tenido o que pueda sentir, pero el transmitir de forma clara que el contenido de esa información no es cierto va a ayudar también a minimizar. O sea, escuchamos qué es lo que le está pasando, cómo está manejando toda esta realidad o cómo la está entendiendo. Y una vez que escuchamos esto, volvemos a ser claros. No te preocupes, eso no es cierto, esta información no es la adecuada. Tu médico ya nos dijo qué hacer, eso es lo que vamos a hacer, pero esta información es falsa. Es muy importante que estemos observando la salud de nosotros y de nuestro familiar. Un grave problema que hay en los cuidadores es que se centran en la salud de quienes cuidan y no de ellos mismos. Y aquí vamos a tocar uno de los puntos fundamentales de esta plática y que quiero que se quede muy grabada. Es fundamental el autocuidado. Como cuidador, ¿cómo te estás cuidando? ¿Cuál es tu espacio de descanso? ¿Cuáles son tus actividades o hobbies que te gusta hacer cuando descansa o cuando duerme la persona a la que estás cuidando? No podemos entrar en obsesión con los síntomas. No es importante estar revisándonos, pero tener a la mano contacto de teléfonos que nos dio el gobierno para poder manifestar alguna situación de síntoma en especial y poder hablar con un profesional para distinguir un problema para respirar con una crisis de angustia o de ansiedad, ¿no? Entonces, esta comunicación, les repito, muchos psicólogos en Facebook, muchas asociaciones, muchas fundaciones tienen abierto el espacio gratuito en línea para poder hablar y para poder tener este apoyo en estos momentos. Es muy importante valorar las necesidades físicas y emocionales de tu familiar, ya sea a partir de sus comentarios como del lenguaje no verbal, gestos, expresiones, actitudes. Camina de un lado a otro sin parar, quiere decir que está ansioso. Y además de cuidar a nuestro familiar, cuidarnos a nosotros mismos. Una cosa fundamental que ha ayudado en estos momentos es mantener una dieta equilibrada, dormir un número de horas adecuados, mantener cierto nivel de actividad física y realizar actividades agradables a lo largo del día para poder minimizar los efectos de ansiedad que se están
que se están provocando en este momento. Dentro de la importancia del autocuidado, es fundamental que el cuidador tenga por lo menos 15 minutos al día y 15 minutos por la tarde para actividades como leer, hacer ejercicio, darse un baño, tomar un café platicando con algún otro cuidador o con algún familiar sobre temas del pasado, sobre temas lindos, sobre recuerdos, escuchar música, ver series, tratemos de que las series sean series lindas, agradables, ¿no? No meternos todavía a mayor ansiedad. El otro día en broma decían, ay, podemos ver la película de Contagio. No, ese tipo de películas no, son situaciones que tenemos que procurarnos. Han surgido en este momento también videos maravillosos, cosas preciosas con música, artistas de diferentes partes del mundo, museos abiertos, museos que quizá jamás vamos a poder conocer físicamente por diferentes circunstancias, pero museos abiertos en Praga, en París, en el mismo México, maravillosos recorridos virtuales totalmente gratuitos. Entonces busquemos estos espacios y estas oportunidades porque también nunca habíamos tenido tanto espacio de reflexión, de interiorización, de muestras de cariño, de convivencia, de nuevas formas de comunicación, donde quizá adultos mayores de 60 años decían, yo qué voy a estar, ya sé WhatsApp, pero yo qué voy a estarme comunicando con alguien, ¿qué es eso de Skype? ¿Qué es eso de Zoom? ¿Cómo que puedo tomar clases en línea? Bueno, y ahora lo están haciendo. Y esto es algo que nos va a cambiar a toda la humanidad, entonces lo teníamos que hacer. A veces algo que ocurre con el cuidador primario es que cuando se empieza a dar un tiempo para sí mismo, empieza a sentirse culpable por ese tiempo que se da a sí mismo. No, ahorita es fundamental, no podemos cuidar adecuadamente si no estamos cuidándonos a nosotros mismos. Estos espacios, aunque sea para salir a la farmacia, al súper o dentro de casa para interiorizar con nosotros, son fundamentales. No es un tiempo egoísta el que dedicas a ti mismo, eso tiene que quedar muy claro. Ya les mencionaba yo, algo fundamental con este tipo de personas son las rutinas, entonces tratemos de implementar nuevas rutinas, tratemos de tener un calendario, tratemos de tener un horario. Estas rutinas con horarios de comidas, colaciones, actividad física, actividades que favorezcan la comunicación, nos va a ayudar a controlar muchos de los síntomas conductuales que se presentan en los trastornos neurocognitivos. Valga la pena decirles que estas recomendaciones son ideales para personas con trastorno y sin trastorno. Estos adultos mayores que estaban acostumbrados, como mis padres, a tomar clases fuera y salir y hacer actividades, bueno, pues ahora tienen que tener una rutina en casa, tienen que tener actividades en línea, tienen que mantener actividades físicas, porque sí se está dando que hay un aumento de sobrepeso y un aumento de alimentación en carbohidratos y en alimentos que no son lo más sano y lo más adecuado por la ansiedad que se provoca, en azúcares, la necesidad del azúcar. Entonces, todas estas cosas que ya se están investigando y que se están observando, pues tenemos nosotros que poner atención en eso. Una cosa muy importante que a veces es muy difícil con este tipo de personas es no entrar en conflicto con la persona, no discutir. No vamos a discutir, no vamos a enfrascarnos en una situación que pueda causar mayor conflicto en este momento. Sabemos los que tenemos esta experiencia con los cuidados con adultos mayores que la única manera de no discutir es distraer la actividad, cambiar la actividad, generar actividades con significado distintas a lo que la persona está pensando o está diciendo. Y eso va a disminuir mucho la ansiedad y va a cambiar el deseo de discutir, porque no es más que el deseo de manifestar toda la ansiedad que se está teniendo. Y aunque sea muy difícil, aparentar la calma ante la persona que cuidas. En muchas ocasiones, el estado de ánimo de nuestro familiar cuidado es un reflejo de nuestro propio nerviosismo o malestar. Si ves que no puedes controlar la angustia, busca un espacio íntimo y desahógate.
habla con alguien, llora, transmite tu ansiedad. ¿Por qué? Porque lo va a vivir esa persona mayor sin entender lo que está pasando. Ayuda mucho tener a la mano fotografías, imágenes, objetos, música que permita iniciar conversaciones o interacciones agradables. Por ejemplo, si es posible que a partir de una fotografía cuenten historias o qué les sugiere la fotografía o qué recuerdan de ese día, ¡pum! En ese momento dimos un giro a la situación de lo que estaba pasando. También puedes utilizar nuevas tecnologías para nuevas actividades. Lo que ya les decía, rutas virtuales, museos, conciertos, las redes sociales, y en situaciones como la que atraviesa sumado al coronavirus, puede haber situaciones de estrés, agobio, malestar emocional. Y si sientes que los nervios ante algún comportamiento de tu familiar pueden ser una señal en la cual tienes que tú tener este cuidado, es importante que hables con el médico de tu familiar y le digas lo que estás sintiendo, lo que está pasando, para que él te pueda orientar también en lo que puedes hacer para disminuir esta ansiedad. Es muy común que el cuidador esté muy atento de sus fallos y de los problemas que presentan. Bueno, aquí va a haber muchos, porque no es nuestra rutina, porque no es nuestro ambiente, porque no es la manera en la que hacíamos las cosas, porque aquí tenemos que estar en el día a día investigando qué funciona y qué no funciona con ese adulto mayor que lleva 20, 30 días sin salir de casa. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué me va a funcionar? ¿Voy a fallar? ¿Voy a volver a intentar otra estrategia hasta que me funcione? Y si esa me funcionó, hay que compartirla con otros cuidadores y estos cuidadores me van a poder decir a mí otras que les hayan funcionado. Si la situación está siendo muy difícil, es importante pedir ayuda a un externo siempre y cuando se mantengan las precauciones sanitarias. Tenemos casos en los cuales solamente asiste un cuidador externo por 4 horas cada tercer día, pero esas 4 horas le permiten al cuidador primario encerrarse en su cuarto, hacer actividades, relajarse, dormir un rato, hacer cosas que no puede hacer y compartir con alguien, hablar, compartir este cuidado. Hay que ponerle humor a las actividades cotidianas, nos van a pasar cosas también que nos pueden hacer reír y que es importante que nos riamos, que busquemos estas estrategias, estas situaciones. Aunque sea un poco, mover un poco los brazos, dar un paso hacia el lado y hacia el otro, bailar, tomar una clase de zumba, de música que nos guste por internet. Bueno, todas esas cosas que nos hagan reír nos van a ayudar a elevar también la autoestima y nos van a hacer sentir seguros, tranquilos y confiables de que esto va a pasar. Eso es algo que también tenemos que entender. Esto no es permanente, esto va a pasar. Hay que mantenerse conectado, hay que tratar de evitar la sensación de aislamiento mediante llamadas o videollamadas, conversar con quienes podemos también desahogarnos, tener esta fuente de desahogo. Creo que en estos momentos quienes viven, por ejemplo, en departamentos uno pegado al otro, pues han aprendido a vivir muchas cosas con sus vecinos de un balcón a otro y son cosas que no pensábamos, ni nos veíamos, ni sabíamos a qué hora llegaba quién, de qué, de dónde, ¿no? Es muy importante mantenerse activo, eso es algo que va a ayudar a que disminuyan los problemas de conducta, por ejemplo, la agitación o la repetición de preguntas. Mantenerse activo, estar haciendo actividades significativas, actividades físicas como hacer algo de ejercicio, caminar en el domicilio, bicicleta estática, actividades cognitivas como leer, hacer crucigramas, jugar a las cartas, lúdicas como escuchar música, cantar, creativas como pintar, hacer manualidades o incluso nuevas recetas de cocina. Les digo, hay grupos completos que estamos dando clases a adultos mayores y que esto ha facilitado muchísimo el intercambio con otras personas. Ahora viene algo muy difícil que quizá no habíamos hecho en otro momento y es tratar de conectar con ese familiar que tiene algún tipo de deterioro o alguna situación de dependencia, ya sea para realizar actividades juntos, ver fotos, videos o incluso una conversación.
Cuando salíamos al trabajo temprano, lo dejábamos en el centro de día, regresábamos en la tarde. Había quizá muy poco espacio para conectar y para platicar y para escuchar. Pensemos que por algo pasan estas cosas y tenemos este espacio y esta posibilidad. Si en algún momento no es posible y o tu familiar muestra elevada preocupación y angustia, escucha e intenta calmarle, recordándole todas las medidas que se están tomando y que todo va a estar bien y que esto va a pasar. Transmitirle todas estas recomendaciones de una manera tranquila, pausada, serena, convencidos, le va a ayudar a entender esta situación. Mantener la calma es quizá de las cosas más difíciles en este momento, pero tratemos de filtrar los malos pensamientos. Quitar esos pensamientos que son muy negativos, dejar de pensar en situaciones tan trágicas y tratar de buscar también ese equilibrio con buenas noticias. Ser flexible siempre va a ayudar y esto es algo que vamos a tener que aprender todos, no nada más los adultos mayores, los niños, las familias enteras. Estamos aprendiendo a ser flexibles ante situaciones de frustración y de impotencia que quizá no habíamos vivido de esta manera. No es nada más las consecuencias del confinamiento. Viene una situación, lo sabemos, crítica a nivel económica, crítica a nivel social, laboral, pero también en estos momentos hemos visto cómo hemos aprendido a salir adelante. Personas que no tienen trabajo están aprendiendo ahorita ventas por internet, hacer otro tipo de actividades, están descubriendo que pueden realizar cierto tipo de alimentos para vender, están haciendo intercambio, trueque con sus vecinos. Oye, yo hice demasiado arroz, pues yo tengo demasiados frijoles, ¿qué te parece si te doy y me das? Y podemos hacer este intercambio. Estamos aprendiendo a vivir de una manera distinta y todo esto vale la pena. Mucho cuidado con pagar nuestro nerviosismo, tensiones, enfados con nuestra familia, con nuestro familiar, con gritos, con situaciones que estamos manifestando el estrés y la ansiedad. Si lo hacemos así, pedir disculpas, seguir adelante, porque estamos aprendiendo a vivir en 60 metros cuadrados juntos, 100, 40, lo que sea, pero no podemos salir y tenemos que aprender a vivir juntos de una manera distinta, con calma y sin enfados, sin ansiedad, sin nerviosismo. Los va a haber a ratos, pero tratemos de controlarlos. Muchísimas gracias. Espero que en verdad haya sido de utilidad esta plática. Queremos invitarte a nuestro diplomado. Tenemos un diplomado de formación para cuidadores y adultos mayores con dependencia y o demencia en AFEM. Este mes hay una serie de promociones para cuidadores que lo quieran tomar. Les platico un poquito, es un diplomado que tiene una duración de 6 meses, tiene un aval de la Secretaría de Educación Pública, es totalmente en línea, contestamos preguntas y respuestas y si tuvieras mayor información o mayores preguntas que hacer, tienes acceso con los coordinadores del diplomado para poder contestar preguntas. Por otro lado, va a aparecer mi correo electrónico al final. Puedes escribirme con toda confianza si eres cuidador, si tienes preguntas, qué es lo que puedes hacer. Estoy para brindarte esa información y esa orientación en casos muy específicos con el familiar con el que cuidas y entonces podremos darte en AFEM la información para poder contactar. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a AFEM por poder compartir esta información distinta a la que habíamos oído de, bueno, los cuidados físicos, pero hay toda esta serie de cuidados importantes para quien está 24 horas todos estos días del año con un adulto mayor que no entiende lo que está pasando en la realidad. Así es, y me llevo la información, Rocío, porque fíjate que es muy parecido a lo que yo estoy hablando con los papás. O sea, tienes un niño preescolar en casa, lo mismo es, no entiende lo que está pasando, lo entiende a través de ti, así que si tú lo estás asimilando de una forma saludable, tus niños lo están asimilando tal vez de forma similar, pero cuando tú estás muy estresado,
con deseos de controlar las cosas, quiero saber qué es lo que va a pasar, ya díganos cuándo vamos a salir. Entonces los niños están igual ansiosos y el adulto mayor tiene estas características que me sonaron tan similares, de decir, ellos no lo interpretan solos, ellos lo interpretan a través de ti. Entonces, Claro. infórmate correcto, fíltrale bien la información, qué vas a decirle y qué no necesitas saber. A lo mejor estamos dándoles unas estadísticas enormes cuando él Claro. solamente necesita desahogarse y decir, yo quería salir, híjole, pa, lo siento, desafortunadamente no podemos salir, podemos hacer esto, te doy muchísimas opciones para que no sientas que perdiste la individualidad, la autonomía, pero hay cosas que no podemos hacer por ahora. Entonces, nos toca mantener la calma, Rocío, estar en calma, buscar opciones. Me gusta esto que decías, ¿no? Rompecabezas, los niños los tenemos haciendo lo mismo, ¿no? Rompecabezas y juegos de mesa y ayúdame a doblar la ropa y ayúdame a separar los frijoles y al final estos adultos mayores pues necesitan también, así como tuvieron ellos la hermosa función de cuidarnos cuando éramos unos bebés, ahora a nosotros nos toca regresar amorosamente ese cuidado de forma respetuosa, de forma amable, de forma de que Digna. digna, que ellos sigan sintiendo que son personas, porque al final del día son estas personas que nos cuidaron y que nos permitieron llegar a donde estamos, ¿no? Entonces, Claro. bueno, que llegue esta información a quien tenga que llegarla, Gracias. Rocío, Muchas que la gracias. puedan compartir con las personas que están cuidando adultos mayores y, bueno, me encantó que además hayas hecho hincapié en el cuidado personal. No estás bien tú, tu adulto mayor no va a estar bien. Trata de cuidarte, cuídense entre ustedes, busquen ayuda si la necesitan, tanto de redes de apoyo como de un cuidado profesional, ¿no? De decir, no, ya Claro. ahora sí necesito un psicólogo que me valore, un psiquiatra que determine si necesito apoyo. Muy bien, Exacto. pues estamos en Gracias. contacto, cuídense mucho. Buen día. Bye. Gracias. Bye.